Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bandera en tu corazón, yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Perfume al fino del dolor, así invisible, licor veneno del amor. Está en las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, en esta tarde lluviosa de primavera estamos aquí con el invitado de hoy en Voces y Contexto desde el estudio Chicha Mariani de Radio Caput y lo recibimos con mucha alegría. ¿Cómo estás, Marcelo Savignone? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos contentos de recibirte, de hablar de teatro y de que nos cuentes de lo que estás haciendo ahora y de tu trayectoria, que es, a pesar de que sos un hombre joven, una trayectoria muy interesante y larga, ¿no? ¿Cómo empezaste con el teatro? Si es que empezaste con el teatro. Sí, empecé un poco con el teatro por azar, pero bueno, el azar tiene lo suyo en el cosmos. ¿También? Sí. Sí. Y entonces, en parte, yo estudiaba medicina. Y muy afín. Muy afín, mi padre médico, yo estudiaba medicina y paralelamente la música y el teatro me empezaban a interpelar. Hice un curso gratuito de rock and pop en su momento. ¡Qué bárbaro! Y después el Rojas y después la posibilidad de empezar a adentrarme cada vez más en el mundo del teatro y finalmente en el 97 dejé medicina y... ¿Tuviste muchos años medicina? Hasta tercer año, hasta mitad de carrera. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Pero hiciste teatro, pero también hiciste televisión. Sí, en su momento, después cuando me dediqué al teatro, tuve mi etapa pasé por series de polka, de underground, ¿no? Sí. Y también ¿Y eso te cine. dio como una buena experiencia? Sí, a mí no es el lugar más afín para mí, por ciertas cuestiones de profundidad, de elección después de vida. Me interesa mucho el teatro, el pensamiento, la docencia. Entonces todo eso me fue llevando a ir eligiendo cada vez más, ¿no? A generar un lenguaje de teatro. Así que medianamente al día de hoy mi presente tiene que ver con elecciones tomadas, ¿no? Qué bueno, qué bueno poder elegir. Sí, creo que soy un privilegiado en ese sentido, ¿no? Sí, y bueno, y ser coherente también con las elecciones, ¿no? Porque después hay que sostenerlas. Y eso es ¿no? un gran tema. Ese es el otro tema. ¿Y cómo es el Teatro Belisario? El Teatro Belisario, bueno, es un teatro que... En plena Avenida Corrientes, Sí. más Avenida Corrientes no Más se consigue. Está inmerso en todo ese mundo de la Avenida Corrientes, es un teatro pequeño. Un espacio sagrado para mí, ¿no? Que me encuentra todos los días dando clases. ¿Das clases ahí? Sí, ahí doy clases. El teatro vive mucho del
de la atmósfera de la clase, ¿no? De los estudiantas que vienen al teatro, y es eso, y es sostener, tratar de sostener más allá de un espacio alternativo en plena calle Corrientes. Sí, eso es un gran desafío, ¿no? Un gran desafío, porque las corrientes alternativas navegan por otros mares, ¿no? Pero a mí me parece que es importante que haya un teatro alternativo en plena calle Corrientes. Sí, y a mí me da la sensación, no sé, vos podrás afirmarlo o contradecirme, que a pesar de ser un teatro alternativo, está tan en medio de lo que es Corrientes, que también mueve, no sé si curiosidad, mueve ahí una cercanía. Aparte, viste que justamente por esa cuadra y las dos siguientes de Corrientes, hay como una fauna muy pintoresca, ¿no? Lo digo con mucho cariño, Sí, ¿no? sí, Con de actores disfrazados y que, bueno, que reparten, no sé, volantes, y hay como un clima muy lindo en esa vereda, esa cuadra. La verdad que sí. Intentaremos seguir resistiendo el espacio, sostenerlo, ¿no? Esa es mi intención, así que sí, celebramos mucho tener un espacio ahí en la calle Corrientes. Es muy lindo, muy lindo. Sí, uno baja esas escaleras y está como realmente en el underground. Sí, ¿no? un poco, en un underground. Sí. Bueno, qué lindo. Y yo fui a ver hace poco, después vamos a hablar de otros intereses tuyos, que son intereses muy interesantes, pero estás haciendo ahora una obra muy buena que se llama La negación de la negación. Sí. Que vos nos podrías contar un poco. Yo a mí me gustó mucho, me hizo pensar cosas nuevas. No es fácil en cuanto a que hay que ubicarse tratar de ubicarse, o al menos es lo que me pasó a mí, en cuál sería el carozo, el nudo de la cuestión, ¿no? Porque es una obra, sé que inspirada en algunos cuentos de Chekhov, pero es como un abordaje, no sé, lateral y multilateral. ¿Por qué no nos contás, Marcelo Savignone? Mira, en el año 2013 hice una versión de Tío Vania, se llama Umbania, y en ese momento hice una trilogía chejoviana sobre Umbania, lo que fue Umbania, sobre ensayo sobre la gaviota y mis tres hermanas, ¿no? En ese caso de las tres hermanas se llamó Mis tres hermanas, Sombra y Reflejo. Posterior a eso siempre estuvo la intención de hacer la trilogía, de hacerla en un día. Con muchas horas. Con muchas horas. Había leído por ahí. Sí, me interesaba mucho ese concepto. Finalmente no sucedió por H o por B, porque los espacios no nos acompañaron en su momento, no podían, montamos un trabajo con el grupo basado en Ricardo III, Cruel, y eso después vino la pandemia y ya disolución del grupo, estas cuestiones, ¿no? Entonces surgió en el 2022, yo estaba investigando un filósofo que se llama Paul Ricoeur, que él hace hermenéutica, y surgió para el premio CTBA hacer una investigación sobre la noción de confesión. Entonces retomaba un poco la trilogía y llevaba adelante una confesión de los montajes, por lo tanto me permitía hacer esa especie de trilogía versionada. Y este año surge la posibilidad, bueno, ¿qué pasaría si esa hermenéutica, esa confesión, la hacen otros cuerpos que no han hecho, otros intérpretes que no han hecho? Y así surge esta obra, que también en parte, digamos, cuando yo estrené Umbania a hoy, estrené muchos espectáculos, y paralelo a mi alrededor, algunos directores y directoras estrenaron una obra y todavía la siguen haciendo. Y yo no tuve esa suerte, porque me hubiese encantado seguir haciendo Umbania, o seguir haciendo... Pero bueno, a veces pasa que el público no termina de acompañar, o ¿no? La vida, la vida, ¿no? Pero entonces, de este modo, creo que me las ingenié para seguir haciéndolo. Si me permitís, hacemos una pausa. ¿Qué pasa con esos actores o esos grupos, o esos elencos, o esos directores que hay muchos casos, que hacen una obra durante tantos años? ¿Qué pasa? ¿Vos qué pensás que pasa? No, creo que sucede un fenómeno explicable e inexplicable, que dialoga puede ser que la obra realmente
caiga en un momento histórico, contexto que dialogue muy bien con los espectadores. Yo creo que se arman algunas cuestiones, por lo cual una obra continúa y continúa y continúa, y la característica del público de la Ciudad de Buenos Aires es que va al teatro. Sí. Cuando le gusta, sí, a pesar de y cuando aparte le gusta, va. están esos espectadores que van, no una, van 1, 2, 3, Ah, 4 eso es una veces. maravilla. Eso es una maravilla. Sí. Entonces, digamos, a mí no me ha ido mal y demás, pero no salvo una obra llamada Vivo, que improviso con máscara balinesa, que la he seguido haciendo. El resto de las obras han tenido su tiempo, ¿no? Y la obra va evolucionando, aunque se repita durante muchos años. Me imagino que sí, pero Sí, tu parecer, ¿cuál es? no, sí, en mi caso, con lo que yo voy haciendo ahora en esta temporada es seguir buscando la excelencia de la obra, es decir, mejorando. Ariane Mouchkine dice en un momento hay que empezar a agregarle, no hay que agregarle grasa a la actuación, sino alimento, Claro. ¿no? Claro. Entonces, a mí me gusta, y el alimento es, por lo general, suele ser que uno va sintetizando cosas y le va otorgando eso que nos gusta llamar alma. Lindo. Volvamos a la negación de la negación, Dale. que es como una afirmación. Así es. ¿Y por qué no nos contás quiénes integran en el elenco aparte de vos? Bueno, en la negación de la negación está Belén Santos, está Milagros Coll, Sofía González Gil, Priscila Lombardo, está Guido Napolitano, Valentín Medero, está Leandro Arancio, después también está Tatiana Sarvia y Fernando Raíces en las luces. Eso es un poco El núcleo. el núcleo duro de la obra, ¿no? Digamos, Claro. Eso es con ellos nos encontramos para hacer funciones. Claro. ¿Y cuál es digamos, lo realmente original para vos de esta obra? Yo creo que yo no he visto, justo charlaba el otro día, a algún artista que haya hecho algo así sobre replegarse dentro de una obra y encontrar diferentes versiones. Yo creo que eso no lo he visto. Claro. Me parece ser singular, ¿no? De haber, Sí, sí, ¿no? sí, Eso sí. yo no Sí. lo he visto, y entonces creo que esa es la gran singularidad. Creo que hice algo que no se hace, que es agarrar una misma obra, mirarla de una perspectiva, y después agarrar una misma obra y mirarla desde otra. Claro, yo en un momento tuve la sensación, después de los primeros cuantos minutos de un cierto extrañamiento, empecé a imaginar, no sé, esto es una interpretación mía, ¿no? Que ahí estaba pasando algo que no era la obra, pero era como ese vínculo, esa relación dinámica entre esos personajes / actores. Ujú. Entonces era como que se abría otra dimensión, Sí. como otro campo. Sí, Gadamer plantea la fusión de horizontes, ¿no? Como Claro. el mundo del texto, el mundo del lector, se combinan y produce una fusión de horizontes, por lo tanto, otro mundo. Otro mundo. Entonces creo que la obra logra, por momentos, Chekhov, los intérpretes, la temática, logra fusionar algo y produce este mundo que es la negación de la negación, donde se rompen ciertas estructuras aristotélicas de principio, medio y final, Sí. porque un nuevo mundo podría no conservar la estructura aristotélica. Claro, Entonces creo que hay algo de eso dialogando, ¿no? claro. Ujú. Y es muy, creo que trabajan muy bien los actores. Y bueno, esto lo comentamos en la semana. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención la ropa? Mm. ¿Por qué? ¿Por qué me llamó la atención? A ver, mira, el grupo hicimos una obra llamada Terco, que la hicimos en el complejo, en el Cultural San Martín, que la música era de Pedro Aznar, ¿no? Las coreos de Luciana Acuña, fue una obra fenomenal, que la hicimos durante 2 años, ¿no? Y el vestuario se conformó, era el vestuario de sacos azules, se conformó con la idea de producir un coro. Entonces, esa idea de homogeneidad la desplegamos acá también, combinándolo con singularidades, alguien Claro. pollera, entonces Claro, tomamos, sí. digamos, estamos como desplegando el mismo material, el mismo El oso panda estuvo en la otra obra, en Terco, y estuvo en una anterior. Es como un diálogo sobre tomar lo que tenemos. Lo que hoy tenemos es lo mejor que tenemos,
¿no? Hoy lo que yo tengo es lo mejor que tengo. Después podría tener otra cosa, pero hoy es lo mejor. Qué bueno. Sí, entonces algo de eso se produjo, no tuvimos subsidios para esta obra, la hicimos con la nuestra en esa categoría, ¿no? Sí. Y en esa categoría reciclamos un vestuario. Es muy no sé por qué primero me pareció original y después me gustó mucho. Sí. No, y a su vez conserva la idea de la negación de la negación. No es que fue algo como, no, también pertenece al diálogo, digamos, la negación de la negación es, las obras checovianas fueron la afirmación, de interpretación el premio CTBA fue la negación, y esta obra es la negación de la negación, ¿no? Claro. Que es una afirmación o una síntesis de la, de la perspectiva de Marx, ¿no? Claro. Tesis, antítesis, Antítesis y síntesis. Esta Claro. es la síntesis, que toma el vestuario del grupo Claro. anterior. Eso es un poco el concepto, Sí, ¿no? se los ve muy a los actores, ¿cómo decir? Muy cómodos Sí. y muy consustanciados. Es muy linda la obra. Yo creo que es un hermoso trabajo. Sí. Y que grupalmente estamos en un momento muy bello y una necesidad imperiosa de producir comunidad, ¿no? Generar comunidad. Frente a todas estas problemáticas sobre nosotros, ellos, toda esta cuestión tan violenta, me parece de un imperativo categórico, ¿no? Hacer comunidad. Y creo que Sí. con el grupo hemos logrado eso, y con parte de los espectadores y espectadoras que vienen se produce una sensación Sí. de comunidad. Sí, porque me da la sensación, yo he ido unas varias veces al Belisario y se respira como un aire de que no hay gente que va de paso, ¿no? No. Bueno, no sé si está Sí, bien sí, dicho, es así. pero como que, bueno, todo el ambiente es como muy acogedor. Ujú. De hecho, le cuento a los oyentes que cuando yo estaba esperando para entrar, me senté en la escalera y hubo un caballero sumamente atento que me ofreció un almohadón. Eras vos. Sí. Bueno, me sorprendió, pero bueno, creo que eso, que es una pequeña anécdota, un poco refleja el espíritu del lugar amigable, del lugar que a uno le gusta estar y volver, ¿no? Sí, creo que es un privilegio también que personas se acerquen a ver el trabajo que uno hace. Sí, Yo creo que eso es sí. muy importante, Sí, como artistas comprenderlo, ¿no? Como que es parte de la obra todo eso. claro. Ujú, Sí. ujú. Sí, muy linda experiencia. ¿Por qué no decís qué días, Sí. martes y sábados? Martes y sábados a las 20 horas en el Teatro Belisario, que es Corrientes 1624. 1624. Así que, bueno, y hay otro tema que a mí me resulta, no tema, un concepto que yo sé que vos utilizas, el de territorio. Ujú, sí. Y me parece realmente muy interesante como para que lo expliques. Sí. Bueno, Que no es de la territorialidad de la que muchas veces se habla, ¿no? hay uno cuando habla del teatro aparece el género literario, ¿no? Como en sus inicios. Desde la perspectiva del trabajo del teatro físico aparece la noción de territorio, ¿no? Entonces, lo que territorializa es el cuerpo. El cuerpo es el que puede y tiene la capacidad de territorializar. Entonces, por ejemplo, yo agarro una tragedia, Antígona, y desde la perspectiva del género yo diría, bueno, tiene un episodios, tiene un éxodo, ¿no? Tiene estas diferentes características. Desde la perspectiva del territorio, eso puede o no. Lo que más va a importar es que Antígona es una mujer que se enfrenta a Creonte, que representa la polis griega. Y eso es lo que más importa, ¿no? Entonces, o agarro Hamlet, ¿no? Hamlet, obra trágica literaria, Sí. ¿no? Tragedia shakespeariana en su característica, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero desde la perspectiva del territorio, yo podría decir, la obra trata sobre un golpe de Estado, sobre un fratricidio, sobre la muerte del padre, ¿no? Entonces, Un montón de claro, ideas, conceptos. conceptos que se pueden territorializar hoy. Es decir, que lo que hace es que la tragedia se convierta en algo lejano, reconocible, ¿no? Claro. Que eso lejano lo pueda reconocer. Sí, y me parece, ¿no? Que con las grandes obras, con
las grandes obras abordan, o podríamos decir los clásicos, abordan esas temáticas que son universales y atemporales, ¿no? Que tienen, que hay que se pueden seguir resignificando, ¿no? Y son Antígona, filosóficas, por ejemplo, ¿no? Claro. son filosóficas, ¿no? Lo que Claro, y no es un cuentito. No, y es un momento histórico, Grecia, donde surge la filosofía, donde surge el teatro, ¿no? Que dialogan y mucho, ¿no? El teatro surge como una labor cívica. Claro. Por eso la actuación de Edipo, creo, entonces, es casi como si estuviese en el ágora dando un discurso, por lo Claro. tanto, ¿no? Entonces hay algo, una problemática que sigue trayendo el teatro, como sigue trayendo la filosofía, que son problemáticas que pertenecen a lo existencial, Al alma humana, me al gusta alma, decir. al ánima. Al ánima, sí. ¿No? Que pertenecen a esos conceptos, Sí. ¿no? Como ese es, creo que es ahí donde la noción de territorio hace como hincapié, donde funciona muy bien, es decir, voy a territorializar, no es adaptar, sino territorializar. ¿Tendría que ver, por ejemplo, con el concepto de contexto? Bueno, el contexto pasa a ser algo sumamente importante, ¿no? Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado, dialoga sobre que los diferentes contextos históricos producen cuerpos escénicos. Wow. Vamos a hacer una cosa, vamos Sí. a organizarnos. Dale. Como yo les digo a los actores, por favor, se organizan, no hagan tantas obras juntas que uno no tiene tiempo. No, vamos a organizarlos. Ahora vamos a pasar el tema musical, Dale. que me parece que te va a gustar, y después nos vamos a ir enfocando a ese otro ámbito que te es tan amado, que es la filosofía. Dale. Ahí vamos.
Continuamos después de escuchar aquí a Tibasián, esta música, digamos, tan linda, entre comillas, exótica, que es realmente bellísima, es un vuelo para el corazón. Y seguimos con nuestro invitado Marcelo Savignone, que es director, actor, investigador y filósofo. Y me gustaría que conversáramos un poco acerca de este cruce tan interesante que vos haces entre filosofía y teatro. Bueno. ¿Cómo? Porque estudiaste filosofía. Sí. Estás haciendo el doctorado. Sí, soy licenciado en filosofía y estoy haciendo ahora el doctorado en filosofía en conjunto con ciencias políticas también. Ah. Porque mi tesis de doctorado dialoga con algo de lo político en relación al cuerpo. Y para no decir todo es política, me meto un poco más en la profundidad de dónde el cuerpo escénico plantea la política, ¿no? Y después uno se da cuenta que finalmente todo es política. Es cierto, sí, pero bueno, antes de decirlo así podríamos ir con algún preliminar. Claro. Y entonces, digamos, cuando yo me formo en teatro, me formo no solamente como intérprete, sino también como pedagogo. ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, acá en Argentina fueron Cristina Moreira, Raquel Sokolovich, Ricardo Bartis, Pompeyo, ¿no? Audiver, eso, Guillermo Yalele en su momento también, Gabriel Chamé, que algunos se convirtieron en amigos. Y después me formé afuera también y tuve la suerte que Fundación Arte Vivo en su momento trajo a Tomás Pratky, que era el director pedagógico de la escuela de Lecoq, y él me invitó a perfeccionarme en la escuela de Lecoq. Así que me fui a Londres a hacer el LISPA y tuve varias oportunidades ahí. Por lo tanto, esa es mi formación más fuerte. Después dramaturgia con cartoon, digamos, como que mi curiosidad sobre el teatro y la idea de empezar a dar clase como medio de vida, y dándome la responsabilidad que significa dar clases, entonces me formé muchísimo, y en las lecturas que empezaba a tener, como de Brooke, de Artaud, digamos, ciertas lecturas, yo empezaba a ver que había un diálogo con algo más que no se terminaba de decir. ¿No? Sí. Entonces en eso empecé a leer de manera sistemática. Intuitiva. No, al principio intuitiva, de Deleuze, ¿no? Empecé a adentrarme en Schopenhauer en algún momento, pero con la intuición y con la falta de rigurosidad académica. Claro. Y después en un momento doy con Spinoza, a mí me interesó mucho Baruch Spinoza, hice un espectáculo, llamó Cuerpo, y vino la pandemia. Cuando vino la pandemia yo decidí formalizar la carrera, la licenciatura en filosofía. ¿Y empezaste ahí a estudiarla? Empecé a estudiar y terminé con diploma de honor, porque era algo que... Medalla de oro, sí. Muy bien. Sí, ¿no? Una muy vertiginoso, porque fue algo muy poco. Sí, dentro de poco, digamos, ahora ya estoy en el doctorado, pero fue hace muy poco el tiempo que me licencié en filosofía. Pero a su vez durante esos 4 años yo ya empecé a experimentar, por ejemplo tenía teología y presenté trabajos como el libro de Hobbes y Ray Lear, diálogos, o Esperando a Godot en la noción del árbol, el árbol que no sirve ni para ahorcarse, con el árbol del Génesis. Entonces empecé a hacer trabajos de mucho cruce, que muchos docentes les interesó mi cruce, y al punto tal de hoy estar doctorándome en un cruce. Es decir, claro. ¿Y sobre qué es tu tesis? Mi tesis es sobre los territorios principales, que son la tragedia, la comedia del arte, el melodrama, el bufón y el clown, y el marco y contexto histórico que finalmente, porque hay algunas características de estos territorios, en algunos es que no están escritos, ¿no? La comedia del arte después la escribe Goldoni, después la escribe Molière, Marivaux, pero en su momento eran la comedia de improviso. Claro. Lo mismo el melodrama que surge como un error. Intentaron hacer la tragedia y no le salió. Surge el melodrama. Después se lo lleva a la ópera, ¿no? Después se lo lleva al cine, pero hay un núcleo que no tiene tanta dramaturgia, y ese núcleo dialoga muy bien con los contextos.
¿no? Uno dice, bueno, la comedia del arte, y aparece Pantalone, ¿no? El viejo avaro. Y uno se da cuenta que en ese momento de Renacimiento, bueno, también está la conquista de América. Claro. También están los inicios del capitalismo. Y a Pantalone, el viejo avaro, que pasó la economía en especias a la economía monetaria, de dinero. Entonces, todos esos elementos terminan conformando un cuerpo. Y esa es mi tesis, ¿no? De dar cuenta de lo que no está escrito. Claro. Sí, me imagino, yo pienso que la frecuentación del teatro lleva para el inquieto, ¿no?, a una indagación. Sí. Y de esa indagación a la filosofía hay ahí nomás, es al lado. Y después pienso también en la metafísica, ¿no? Es decir, me gusta lo que conozco, he escuchado conferencias de Pompeyo y realmente resuena como algo que está más allá de la filosofía, no, más allá de la física, esa especie de metafísica, ¿no? Sí, metafísica en griego. Ahora justamente estoy haciendo un seminario del final de la metafísica planteado por Nietzsche, ¿no? ¿No? Nietzsche es alguien que pone en tensión a la filosofía y por lo tanto a la metafísica, porque rompe un elemento fundamental que es la condición de un saber absoluto en relación con Dios ha muerto, ¿no? Sí. Al romper eso deja un poco, ¿no?, un sustento y yo creo que el teatro dialoga muy bien con ciertas cuestiones de rupturas de índole metafísico. Claro, y esa frase o esa idea, creo que de Nietzsche, creo que abre una inmensa puerta, una gran avenida para reconfigurar el pensamiento. Sí, que desde la perspectiva de los territorios es una mirada de Buffon, ¿no? Lo que hace el Buffon siempre ha sido subvertir el orden, ¿no? Y en la indagación, desde los bufones propiamente dicho, surgen en la etapa de Aristófanes, ¿no?, en la calle. Y después tienen todo un diálogo a lo largo de la historia, ¿no? La risa como un lugar importantísimo. En un momento un texto dice que la risa nos ayuda a creer, a seguir creyendo, ¿no? Entonces la risa como un elemento diferencial del ser humano. Claro, y peligroso también, ¿no? Y, pensando en El nombre de la rosa y ese bibliotecario nefasto. Totalmente, sí, es como y ahí es donde está mi investigación. Nietzsche es un pensador de territorio bufonesco para mí, lo tengo a él como donde cuando refiero al bufón, refiero a Nietzsche, por ejemplo. Claro. Muy interesante. Pero hablando de los territorios y del cuerpo, hay otro campo que yo sé que vos cultivás y experimentás, que es el de la cuestión física, que, bueno, por supuesto les digo a los oyentes que se ve en forma muy gráfica en la obra. Hay como sobre todo, yo te observaba, en tu trabajo hay como un gran despliegue de lo corporal. Sí. Bueno, yo me dedico un poco al teatro físico, ¿no?, como concepto. ¿Qué sería el teatro físico como concepto? El teatro físico, teatro físico le saco 3 flechitas, ¿no? Y el teatro físico atiende a las leyes físicas, la de la física clásica, ¿no?, la ley de la gravedad, la ley de la inercia. Atiende a las leyes de movimiento, ¿no? Leyes de movimiento, por ejemplo, que después de hacer un movimiento sucede un movimiento, que es el movimiento después del movimiento, que se aplica a la palabra, las palabras que hay después de las palabras, y también al movimiento en sí, como entrenar el movimiento. Entonces, esas 3 cuestiones hacen al teatro físico. Yo me dedico a eso, ¿no? Y eso también trata de ver la palabra como herramienta física, ¿no? Digamos, la palabra como esta idea de que en Poética Aristóteles plantea, ¿no?, los sustantivos significan pero no llevan tiempo, y el verbo significa y lleva tiempo. Y por lo general nosotros que hacemos teatro nos gusta pensar los verbos que significan y hablan del tiempo, que es el gran problema del teatro. El problema del teatro y como lo indispensable. Sí, el tiempo, lo inacible. Porque es el transcurrir, mientras. Sí, esas 2 condiciones. No es el arte
bueno, las artes escénicas tienen ese componente y por ahí las artes plásticas Claro. no necesariamente, ¿no? No, navegan en el aquí y ahora, ¿no? Como la música, ¿no? Y la música tiene algo de eso, ¿no? Porque el tiempo también es consustancial. Sí, creo que la diferencia con la música es que como escuchamos recién, sin embargo el teatro, si lo estuviésemos viendo, no pasaría lo mismo que pasa cuando uno va a la sala del teatro, ¿no? No, totalmente. ¿Viste? No, Hay algo no, de no, eso no. que, Sí. que hace... Sí, es único. Y es como que hace de lo nuestro algo tan escrito en el aire. Es muy interesante Ujú. porque a veces me acuerdo de una frase que escuché, obvio, no es mía, pero me parece a mí tan cierta, ¿no? Que dice que con la vida no alcanza, por eso es el teatro, ¿no? Está bien. Sí, es hermoso. Sí. También como lugar de aprendizaje, no de aprendizaje libresco No, o no, erudito, claro. sino de un aprendizaje existencial. Sí, totalmente. Me imagino a ustedes que son actores, pero el espectador también participa Sí. de una experiencia muy, a veces muy profunda, ¿no? Sí, bueno, la catarsis, el planteo de la catarsis que retrata Aristóteles es para el espectador, ¿no? El espectador es quien se depura, ¿no? Sí, Eso es fundamental, ¿no? sí. Y es como que a través del teatro o de la expectación, mejor dicho, creo que uno puede indagar en cosas que a lo mejor no vivió, Ujú, no las vivió en forma expresa, pero cosas que pensó, ujú. y hasta puede llegar a comprensiones de temas quizás eternos Ujú. que se revelan como una epifanía en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Sí, creo que hay ciertas problemáticas que, bueno, lo que nos muestra Hamlet en el momento de la representación es capaz de que un asesino se pare de la butaca. El teatro es fabuloso eso, Claro, ¿no? sí. Es esa potencia de lo que puede lograr el teatro, ¿no? Sí, es como el arte más antiguo, viviente. Viviente. Creo que eso lo dice Dubati. Mira qué lindo eso. Y Marcelo, pero vos haces mucho entrenamiento físico. Sí, yo arranco muy temprano a la mañana haciendo entrenamiento físico y esto, yo qué sé, toda mi vida. Sí, siempre lo hiciste. Siempre, pero de cuando yo decido dejar medicina y dedicarme al teatro, lo tomo como una disciplina y Como una disciplina complementaria, quizás. no como una disciplina de vida, como un modo de vida lo tomo, como una forma de vida. Entonces yo pienso el teatro como un modo de vida y para eso tengo que entrenar no un cuerpo estético, sino un cuerpo que esté disponible Funcional. a contar historias, ¿no? claro. Hacer a alguien que pueda mutar en escena, ¿no? Eso es entonces, durante toda mi vida, escénica principalmente, empecé a diseñar entrenamientos. Entonces arranco 6:30 de la mañana, arranco hasta las 9 es mi etapa de entrenamiento. Después ya viene más la lectura y la escritura, ¿no? Claro. Y mis hijos. ¿Cuántos? 4. Ah, bueno, qué bárbaro. Sí, así que Tiempo para todo. tiempo para todo, hay que levantarse temprano. Sí. ¿Y ese entrenamiento lo haces vos en forma individual, autodidacta No, o he tenido tener- etapas, hice mucho yoga stanga, que es un yoga activo, nadé mucho tiempo también, y después calistenia, y hoy he logrado una síntesis, y ahora entreno solo, Claro, con una exigencia que no me obsesione, sino que una exigencia que me haga bien. claro. Entendiendo que mi entrenamiento es para hacer teatro y no para ser un deportista de élite, ¿no? Entonces eso es importante para mí y por sobre todas las cosas que esté siempre cerca del placer, Claro. ¿no? Del placer, que a mí me gusta levantarme temprano, no es que sufro. Sí, no, me tengo que levantar, claro, no, a mí sí. me encanta levantarme temprano, que esté todos descansando y a mí empezar mi día. No hagas ruido, Marcelo, No por hago favor. ruido, como que a mí me gustan esas cosas, me hacen bien. Claro. Ujú.
Qué bien. ¿Y en tu escuela o en tus clases también incluís el aspecto del trabajo corporal? Sí, eso es una parte. Por lo general, igual, por ejemplo, el montaje de Terco y al montaje de La Negación, algunas personas entrenaron conmigo, casi todos, y una de las actrices me decía, tengo que entrenar para empezar la obra, y yo para mí no, yo trabajo con cada intérprete, y es lo mismo diseñado en el estudio, que las personas entrenen, tengan un sistema de entrenamiento, pero que también respete la singularidad, ¿no? Claro, sí, Claro, sí. eso sí, es muy importante. También, como lo mejor que me puede pasar para mí como alguien que da teatro, es que la gente no salga actuando parecido a mí. Sí, eso es muy importante. Es sumamente importante. Y que no salgas actuando parecido a otras actuaciones que hiciste. Claro, Que sí, también pasa, ¿no? Sí. Como son los elementos que uno va tratando de plantear una ética, Claro. ¿no? Una ética y una estética. Así, dialogan bien. Claro. Qué bien. ¿Y cómo ves, más allá de lo que sabemos, de lo obvio, cómo ves la situación actual a nivel de la cultura y de lo político? Bueno, también, por supuesto, indisoluble, pero ¿cómo ves este panorama tan complejo, contradictorio y también muy rico, ¿no? Yo creo que es importante algo de lo que fuimos charlando, que es la noción de comunidad. Me parece que es importantísimo producir comunidad. Creo que está todo muy espectacularizado, ¿no? Y entonces eso creo que nos cansa mucho el pensamiento, ¿Qué ¿viste? quieres decir con eso? Como muy, ¿no? El presidente tal dice tal cosa y ¿no? Y todo. Creo que hay algo mucho más real en tratar de encontrarnos a cambiar lo que podamos, y sin importar tanto si eso se ve o no. No, creo que a veces hay no sé, creo que la primer marcha universitaria fue fabulosa. Sí. ¿No? Porque logró producir una comunidad y logró modificar las cosas, ¿no? Y mover personas que pensaban diferente. Y yo creo que ese es el objetivo para mí, que podamos movernos pensando diferente, ¿no? Creo algo de eso, y que muchas veces la problemática hoy que estamos viviendo en términos democráticos es la ruptura de las reglas no escritas de la democracia, como el consenso, la tolerancia, ¿no? Eso se está rompiendo, y al romperse eso, indefectiblemente modifica la democracia. Entonces, creo que como artistas a mí me interesa cómo generar un posible diálogo a través de la tolerancia. A pesar de que hay cosas que no comprendo, poder producir un diálogo, ¿no? A veces, miren, a Borges lo plantea con lo que el artista y lo que él piensa. Para mí está bueno aceptar que Borges pensaba así. Sí. ¿No? Aunque nos duela. Buah. Para mucho. Ojalá todos los que, esto lo digo en un sentido muy amplio, hipotético, ojalá todos los que pensaban, o mejor dicho, ojalá todos los que piensan como dicen que pensaba Borges, tuvieran una obra tan magnífica como la de él, ¿no? Esa es la cuestión. Lo que pasa es que a veces no, se da una sola cosa. Se da, pero sí. hay ciertas ideas, ciertos pensamientos que exceden el estrecho marco, a lo mejor, de ciertas circunstancias. Incluso rompen el marco de lo político o de lo correctamente político. Sí, como que son mucho más profundos, más universales, un poco más allá de lo contingente, ¿no? Sí, a mí me preocupa mucho la violencia de hoy, ¿no? Me preocupa mucho, tengo hijos chiquitos, me preocupa que la marcha del orgullo LGTB y
y las opiniones en las redes sociales en contra de eso y Sí. hablando de lo normal, me parece que es un retroceso muy grande, Sí. ¿no? Que podemos aceptar algunas cosas, que no voy a estar de acuerdo ideológicamente a nivel de muchas medidas y demás, pero hay cosas que como persona no estoy dispuesto a ceder, a retroceder Sí. en derechos, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa también, coincido, pero me preocupa la violencia, incluso la mía, Ujú, sí, claro, claro. porque no hace falta ser un violento profesional. Ujú. Hay ciertas situaciones que despiertan en uno, que es una persona, no sé, tolerante, pacífica, bueno, educada, ponele. Es que es tan difícil este momento, es tan... eh, tan destructivo, que también eso genera Sí, violencia. sí, Es sí, decir, sí, uno no es solamente violento el que vos ves que se agarra a No, los no, no, tortazos, no, no. porque también hay como una, no sé, yo lo veo a mí, como un movimiento de indignación que también tiene su cuota de Sí. violencia, ¿no? Hessel dice eso, que hay que indignarse para crear, Sí, ¿no? Creo que hay algo interesante en poder esta indignación finalmente intentar crear algo. claro, los ¿no? indignados. ¿me Sí, acuerdo, te acordás? claro. ¿Viste? Como creo que hay algo de esas cuestiones. Igual eso, como uno está perplejo. Yo hay momentos que Sí. siento perplejidad La y guía de los perplejos. claro, viste, como que hay momentos que no sé ni dónde estoy parado, ¿no? Entonces trato de buscar en el teatro y en la filosofía herramientas para comprender Sí. y no enfurecerme tanto, ¿no? Claro, comprender. Mira, estoy leyendo un libro que me resulta muy interesante, a lo mejor vos lo leíste o lo conoces, se llama El espíritu de la esperanza, de Byung-Chul Han. Leí cosas de él, pero no ese texto. Salió hace poquito. Mira, Y realmente creo que este momento es tan difícil, bueno, no solamente para nosotros, sino en general, ¿no? Para el ser humano, que habrá que poner la vista en otros recursos, en otras ideas, en otras visualizaciones de futuros posibles. sí, sí. O sea, quiero decir que en lo conocido no vamos a encontrar nada. No, Ya está. no, totalmente. Hay algo, sí, hay algo del fenómeno, digamos, yo creo que no estamos en cambio de paradigma, sino en el final de un paradigma, Sí. ¿no? Sí, sí, Y sí. en general los finales de paradigma no es como cuando se dice, bueno, la clase política está en decadencia. Bueno, puede ser. También puede ser que la clase política nos esté mostrando lo que es. Sí. ¿No? Como algo de esas Sí. cuestiones, ¿viste? Como Sí, sí. tratar Bueno, de ya pensar. no se puede tapar más. No, es claro, esto. hay algo como, hay un texto de Hannah Arendt que dice, la filosofía siempre se la asoció con la búsqueda de la verdad y a la política siempre con la búsqueda de la mentira, ¿no? Como una cuestión así, como que está permitido por algún motivo. Se sabe que es así. Se sabe que se engaña, y es tan perjudicial. Sí, sí. Y bueno, decime algo más del paradigma. Del final del Sí, paradigma. porque aparte coincido totalmente con vos. A muchos nos sucede que ese cambio de paradigma también se vive como una pérdida del mundo conocido, ¿no? Y eso es muy difícil de sobrellevar. Sí. Si uno no hace como un trabajo consciente de observar, de comprender, de vislumbrar, es absolutamente devastador. Yo creo que en esto Bueno, las creo que ese redes... es el ¿no? apocalipsis, ¿no? Claro, algo apocalíptico. Pienso que también que nos gustan los relatos apocalípticos desde algún momento, porque parece ser que vamos a ser los últimos en este mundo. Mirá, ¿viste? ¿sí? No, creo que somos los últimos y creo que no. Y Esperemos aparte que no. vamos a contar cómo sigue Claro. Pero yo creo que hay algo que a través de las redes sociales o la tecnología, la IA, ¿no? Todas estas cuestiones, creo que están pronunciando el cambio al punto tal de... En este texto, en toda esta relación con la verdad, uno dice, bueno, ¿cómo se puede pedir verdad en una realidad totalmente falsa?
¿no? Porque hoy ya hasta nos pueden hacer una imagen nuestra y hacernos, Sí. ¿no? Y ante tanta falsedad, ¿dónde queda lugar para la verdad? ¿No? Y uno como sociedad, es difícil que podamos vivir sin justicia, sin libertad y sin verdad, ¿no? Que no vamos a poder vivir sin esas cuestiones. Entonces creo que ahí es donde estamos en ese final. Sí, ¿no? sí. Da esa sensación. Da la sensación y también da, bueno, una sensación de como de intemperie, ¿no? Porque había ideas, bueno, unas u otras, no importa, que explicaban nuestro mundo. Es más, a veces explicaban nuestra vida. Totalmente, sí. Cuando sí. eso se desmorona, la intemperie es terrible. Sí, creo que estamos ahí. Hay algo de como el capitalismo no termina de ser, si bien se fue el modelo pero no termina de satisfacer. Las desigualdades son cada vez mayores. Bueno, ese es su mismo germen, ¿no? Claro, entonces en eso creo que sí, que está pidiendo, pero bueno, no sé cómo será, ¿no? Eso es Lo tenemos que hacer, Marcelo. Ojalá que podamos contribuir en algo, ¿viste? Yo creo que sí. Yo estoy intentando pensar modos, desmantelar discursos, Sí. intentando. Y desmantelar interpretaciones. Totalmente, ¿viste? Podemos hablar de tu obra. Sí, así es. Sí, y en redes yo 3 veces por semana subo algún videíto, un reel que desarme algún discurso a través de algunas fuentes, ¿viste? Eso lo empecé a hacer desde enero. Ah, mira, justo enero, ¿por qué? ¿Porque empezaba el año? Porque empezaba... Claro. Ah, claro. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que...? Y a veces tomo hechos puntuales de la realidad, narraciones puntuales de la realidad, o a veces me voy hacia algo más filosófico, ¿no? Pero tomo hechos puntuales de la realidad, no sé, estaba tomando mañana hago uno sobre la marcha del orgullo, ¿no? Y tomo esta idea de la verdad de hecho, ¿no? La verdad de lo que sucede, ese acontecimiento involucra a más personas. Por lo tanto, esa verdad se desliza rápido a la opinión porque las personas van a hablar de eso que sucedió, van a opinar, pero en tanto esa opinión esté ligada a la verdad, serán opiniones objetivas. Pero cuando la libre opinión, desvirtúa la objetividad, eso es una farsa, dice Hannah Arendt. Claro. Y me parece que algo del hecho el otro día de tomar la marcha como una objetividad en términos de no discriminación, en términos de igualdad ante la ley, ciertas cuestiones, cuando salen algunas personas como Venegas Lynch, que salen a lastimar, Márquez, el biógrafo, también sale a lastimar, hablar de enfermedad, todo eso es una farsa, porque es una opinión que no habla del objetivo. Claro. ¿No? Entonces, estoy intentando hacer esas cosas. A veces me agreden y mucho. Sí, Sí, claro. sí, me agreden y mucho. Pero bueno, yo no soy partidario, yo soy alguien que trata de pensar a través del teatro y la filosofía, ¿no? Y entonces estoy ahí tratando de producir comunidad. Sí, comunidad y pensamiento. Sí, creo que si llegamos hasta acá es porque no pensamos. Hubo algo que no lo pensamos. Creo que es momento de pensar, y mucho. Sí, es un momento, a pesar de todo, de una gran riqueza, ¿no? Sí. Porque todo está puesto en revisión. Y además me parece, ¿no?, que muchos sentimos la sensación de, bueno, valga la redundancia, de que ya las cosas no se explican igual. No, totalmente. Y ayer hablaba con una amiga, ¿no? Y decíamos, bueno, pero estaba todo tan claro, ¿no? Como había ideas que sostenían nuestro relato de nuestra propia vida o del mundo o de la cultura, y sin demasiada indagación, todos asistimos al quiebre total de esos paradigmas, que no se pueden sostener más. Bueno, en nuestra vida personal, pensar que yo no te digo hace 50 años, hace 10 años, con respecto a tal tema pensaba de esta manera. Y yo digo, qué raro que yo pensara así, pero no me lo cuestionaba. Y ahora, si yo quiero pensar igual, me cuesta mucho sostenerlo, porque yo ya no puedo pensar eso. Claro. Sí.
Y bueno, no es solamente pensar como un ejercicio racional o intelectual, sino que forma parte de cómo estoy en la vida, en mi familia, en el mundo, en la sociedad, con mis amigos, en la comunidad a la que de alguna manera contribuyo, ¿no? Mira, Deleuze dice algo, dice, la filosofía es el arte de crear conceptos, de pensar a través de los conceptos. Y dice, el arte no es que el arte piense menos, sino que el arte piensa a través de afectos y perceptos, claro, ¿no? Entonces, cuando buscamos el arte, buscamos nuevos modos de sentir y nuevos modos de percibir. Yo creo que ahí hay algo muy importante. Sí. Y nuevos modos de, no sé, como de traducir. Sí, ¿no? Totalmente. Mirá la hora que es. Oh. Y acá está nuestro operador que está dispuesto a hacer el clic en el último tema, que van a ser segundos, y yo bueno, fue volando, al menos para mí. Sí, para mí también. Te agradezco mucho la visita. Volvamos a repetir, martes y sábados a las 20 horas en Belisario. Exacto. Corrientes 1624. 1624. Vayan a ver La negación de la negación y después nos cuentan. ¿Querés decir algo antes de que nos despidamos? No, muchas gracias, un placer. Bueno, para mí también. La próxima vez hablemos de los proyectos que tenés. Dale, así será. Porque bueno, me genera mucha curiosidad. Muchas gracias, Martín. Unos segundos, aunque sea. Hasta la semana que viene. Gracias. Changewul soppekul Mariama billaay ki moo neex a bëgg changewul soppekul Mariama changewul soppekul Mariama billaay ki moo di jàmbaar changewul soppekul Mariama changewul billaay changewul temul dikkul dem ba barki dem yaa fi ne changewul billaay changewul temul dikkul dem ba barki dem yaa fi ne. Voces y contexto, todas las